por supuesto, al doctor Consani como director del Instituto de Relaciones Internacionales, y no puedo dejar de mencionar la alegría que me da ver aquí a algunos colegas que meten un poco de presión también a la conversación, porque son gente que sabe y sabe mucho de estos temas, así que prometo hacer mi mejor esfuerzo. Y por supuesto que en estos días es indispensable hablar del COVID, que está afectando todas nuestras mecánicas y nuestras funciones vitales de una u otra manera, pero en esta charla vamos a hacer referencia no solamente al COVID, sino que vamos a tratar de entenderlo en un marco mayor, y ese marco mayor es doble antes de llegar específicamente a lo que tiene que ver con la pandemia que vivimos hoy y sus consecuencias. Y es un marco de abordaje que vamos a tener que tiene como macro mayor una visión, como saben, propia del derecho internacional, es decir, de los múltiples enfoques que se puede hacer sobre lo que estamos viviendo. Aquí nos vamos a limitar a hacer un enfoque vinculado al derecho internacional, pero también tengo que adelantarme a decir que no es posible comprender un enfoque del derecho internacional si no se piensa al mismo tiempo en elementos propios de relaciones internacionales, con lo cual es un enfoque mixto entre jurídico y del campo de las relaciones internacionales. Ahora, un segundo nivel en el que es necesario entrar es el de la aproximación que desde este campo se hace al derecho a la salud, a lo que tiene que ver con la salud, antes de llegar a su expresión actual que nos convoca hoy, que es la pandemia del COVID. Entonces, la idea es hacer este recorrido, ir del derecho internacional hacia algunos mínimos elementos que necesitamos para poder avanzar en nuestra charla, ir hacia el derecho internacional de la salud, o la salud en el derecho internacional, y terminar, por supuesto, vinculando todo en torno a la experiencia que estamos pasando hoy. Y solo porque sé que hay gente que ya sabe mucho de derecho internacional y hay gente que quizás tiene menos formación, quiero contarles que el derecho internacional, al igual que el derecho interno, tiene sentido y toma su forma de la sociedad que regula. Es decir, el derecho internacional no surge de la nada, sino que el derecho internacional aparece y toma su forma actual justamente porque hay una sociedad que tiene determinadas características, que es aquella a la que regula, responde a los problemas reales de una sociedad internacional en un momento y de un tiempo. Por eso el derecho internacional cambia, por eso el derecho internacional es en su funcionamiento y en sus principios de trabajo diferente del modelo del derecho interno. Y lo que estamos viviendo en estos tiempos es un cambio justamente muy fuerte en el modelo de la sociedad que tenemos. El derecho internacional con el que nos movemos hoy es básicamente un derecho internacional que responde a lo que fue el orden mundial después de la Segunda Guerra y su evolución desde entonces. Pero estamos hoy en un punto crítico, porque ya estamos todos hablando de cuál va a ser la nueva normalidad post-COVID, y esto implica cuál va a ser la nueva manera en la que la sociedad se va a organizar de manera rutinaria. Y si va a haber un cambio en la rutina del orden social, tanto interno como internacional, es de esperar que el cambio en la base, que le da sentido al derecho internacional, termine impactando y produciendo cambios en el derecho internacional. Entonces, lo primero que podemos señalar es que la situación que vivimos es una situación que tensiona al derecho internacional y lo obliga no solo a pensarse a sí mismo hacia atrás, sino a proyectarse hacia adelante para tratar de estar a la altura de los desafíos con los que va a tener que trabajar. Y por supuesto, siendo que el campo del derecho internacional, el campo fáctico de aplicación del derecho internacional es el mundo, la cantidad de temas que podríamos abordar aquí exceden en muchísimo el tiempo que tenemos. Por lo tanto, como conferencista en este caso, me hago cargo de haber hecho un recorte que tiene que ver con algunas cosas que me parecen esenciales para compartir, pero que quedan muy lejos de siquiera no agotar, sino de tomar siquiera la mayor parte de los temas posibles. Y me parecía que, teniendo en cuenta que hay, como decía, gente con más formación en derecho internacional y gente que se está aproximando quizás por primera vez o haciendo sus primeros pasos en elementos del derecho internacional, lo mejor era por empezar pensando ante qué situación nos pone la crisis de salud
en la que estamos hoy respecto a algunos elementos que son los cimientos, las bases mismas del derecho internacional. En este sentido hay algunos temas del derecho internacional que son los que le dan sustento prácticamente a todo su funcionamiento. Hay muchas formas de definir el derecho internacional, pero una de las más simples, de las más básicas, es la que nos dice que es el campo del derecho que regula las relaciones jurídicas entre distintos sujetos del derecho internacional. Hasta la Segunda Guerra Mundial decíamos el que regula las relaciones entre estados, pero los estados son solamente uno de los sujetos del derecho internacional. Junto con los estados hay un montón de otros sujetos, por ejemplo las organizaciones internacionales. Entonces la definición clásica quedó insuficiente después de la Segunda Guerra Mundial y se pasó a otras definiciones. ¿Por qué marcó esto? Porque cuando decimos, si definimos al derecho internacional como el derecho que regula las relaciones entre los sujetos del derecho internacional, casi estamos cayendo en una tautología. ¿Cómo se define quién es sujeto de derecho internacional? Bueno, lo define el propio derecho internacional. Y entonces el derecho internacional define su propio campo de aplicación y la respuesta es sí. El derecho internacional es el que delimita su propio campo de aplicación. Y no solo eso, sino que cuando el derecho internacional decide incluir nuevas entidades y aceptar que son sujetos de derecho internacional, automáticamente está ampliando su campo de aplicación. Es decir, el derecho regula su propio campo de aplicación. Y entrar en el tema de qué entidades son sujetos de derecho internacional implica discutir directamente cuál es la extensión del derecho internacional. Por eso me parece que el primer tema que nos tenemos que plantear hoy es el tema precisamente de los sujetos del derecho internacional. Cómo lo que estamos viviendo va a tensionar o empieza a tensionar la cuestión de los sujetos del derecho internacional. Y ahí lo primero que tengo que decir es que desde su forma original el derecho internacional se ha apoyado y se sigue apoyando en consideraciones particulares de lo que significa la soberanía. Al ser los estados los que han creado y armado las bases del edificio del derecho internacional, la idea de soberanía es consustancial a cualquier creación de derecho internacional. La soberanía fue definida por Bodino ya hace varios siglos atrás, allá por mediados de 1500, como un poder que no aceptaba ningún otro poder por encima. Esta definición que nos enseñaron a muchos cuando estábamos en la escuela secundaria. Esa es una definición que ya no funciona en el mundo de hoy. Y hoy se piensa muchísimo más en la soberanía, en soberanías en interdependencia, en la soberanía como la capacidad que tiene el Estado de participar en el juego internacional. Ahora, frente a esta idea de soberanía como una idea absolutamente central que aparece en la configuración del derecho y del orden mundial. La pregunta es, una situación como la que estamos viviendo hoy, que es por su esencia superior a los límites del Estado, que plantea un problema que es global en esencia y que por lo tanto no acepta respuestas que puedan quedar limitadas a decisiones de un único Estado, es decir, a decisiones que el Estado puede tomar en ejercicio de su soberanía. ¿En qué sentido rediseñan el concepto de lo que es la soberanía del Estado? ¿Es un Estado soberano cuando ejerciendo todas sus competencias es incapaz de responder a los problemas de su ciudadanía? ¿Es un Estado soberano cuando, a pesar de tener todas sus capacidades en acción, no puede responder a elementos básicos que están afectando la vida económica, la vida social, la vida cultural, e incluso el medio ambiente y los recursos naturales que debe proteger como elementos esenciales del Estado? La idea misma de soberanía está quedando rota, o se está reprogramando, redibujando, frente a lo que nos está proponiendo el COVID como desafío. Y en este sentido, creo que se trata de un elemento absolutamente central. Porque el COVID ha llegado hoy, pero el COVID es la muestra de los problemas que ya teníamos hace tiempo y que cada vez están siendo más fuertes y más urgentes. Los problemas que tiene que enfrentar el derecho internacional en el futuro son, en esencia, problemas globales. Problemas que por su forma superan a la soberanía nacional. Hoy, una pandemia.
Mañana, ayer, los problemas de las grandes migraciones internacionales desordenadas. Pasado mañana, crisis ambientales. En 2008, una crisis financiera global. La soberanía, el Estado, como centro de respuesta jurídica, no sirve más. Y no sabemos cómo manejarnos en un derecho internacional donde la idea de soberanía empieza a quedar superada por las problemáticas que tiene que enfrentar. Y esto no solamente lo vemos en estos grandes fenómenos que estoy mencionando, lo vemos también en la regulación de Internet. Internet es un lugar de la no soberanía, y sin embargo es un lugar donde pasan cosas fantásticas, pero pasan cosas terribles también. El derecho internacional no consigue entrar en Internet. Y no consigue entrar en Internet por varias razones, pero me voy a mover ahora hacia otro espacio que es esencial de la subjetividad. Y es que el derecho internacional, desde sus orígenes y hasta hoy, está pensado para actuar sobre la base de entidades territoriales, entidades que tienen una base en el territorio. Un Estado, una organización internacional, están en algún lugar, incluso un pueblo, incluso la humanidad está en algún lugar. La pregunta que hago yo hoy es, ¿dónde está una red criminal internacional? ¿Dónde estaba Al-Qaeda cuando Estados Unidos quiso atacarla? Estados Unidos no atacó a Al-Qaeda, Estados Unidos atacó a un país, porque era un país que, de acuerdo a lo que Estados Unidos afirmaba, estaba entrenando y dando lugar a la organización de una red que no está en ninguna parte. COVID no está en ninguna parte, el daño ambiental no está en ninguna parte, pero está en todas. Internet no está en ninguna parte, pero está en todas. Las respuestas del derecho no solo eran respuestas basadas en la soberanía, eran respuestas basadas en la territorialidad. Y los desafíos de hoy no son soberanos y no son territoriales. Es decir, se han sacudido los cimientos del derecho internacional y el COVID nos lo está mostrando, nos lo está poniendo en casa. Esto es algo que quizás los especialistas en derecho internacional ya discutíamos y ya sabíamos, y ya teníamos como problema, pero ahora se metió en la vida cotidiana de la gente. Ahora para mí, como profesor de derecho internacional, es mucho más simple explicar a qué me refiero, porque las problemáticas globales se te metieron en casa. Ahora vos estás viviendo una problemática global. Ya no es una cuestión teórica en tu vida. Ahora directamente no te permite reunirte con la gente que querés, no te permite salir a tomar una cerveza con los amigos. El mundo se te metió en casa. Y se te metió en casa con todo lo que implica un mundo tremendamente desigual como el que vivimos hoy, un mundo tremendamente injusto como el que vivimos hoy, con un derecho internacional que se encuentra muy limitado en su capacidad de responder frente a problemáticas actuales. Nos movemos del tema de los sujetos hacia otro de los grandes temas del derecho internacional, como es el de las fuentes, es decir, los espacios donde se crea derecho internacional, de donde sale una norma. No tenemos un parlamento que crea normas de derecho internacional, y lejos está de eso la Asamblea General de las Naciones Unidas. No hay nada ni parecido en el derecho internacional. Las normas surgen básicamente de tratados que ponen por escrito los estados y de costumbres internacionales que surgen fundamentalmente por la forma en la que los estados se comportan de hecho, sin importar si firman un tratado o no. Los estados a lo largo del tiempo se comportan de una determinada manera y van haciendo que esa forma de comportarse se vaya convirtiendo en norma. Esto es un poco más complicado, pero para lo que necesitamos ahora alcanza y sobra. Tenemos tratados que regulan el derecho a la salud y tenemos tratados que hubiesen sido aplicables a la situación del COVID. Sí, los tenemos, dentro de un rato vamos a hablar. ¿Esos tratados son buenos? Sí, tenemos tratados muy buenos para tratar estos asuntos. ¿Esos tratados fueron efectivos? Sí, fueron efectivos porque funcionaron. ¿Fueron eficientes? No, fueron un desastre. Por eso estamos como estamos. No falló el derecho internacional, falló el contenido del derecho internacional. Estamos creando magníficos tratados, magníficas piezas jurídicas que son incapaces de responder a realidades reales, si me permiten el juego de palabras.
los tratados y la modalidad de creación de tratados y de establecimiento de contenidos de los tratados está también siendo tensionada por el derecho internacional. Tenemos que empezar a pensar en otras maneras de trabajar con los tratados internacionales. Por ejemplo, se me ocurre, empecemos a gestionar diferente los tratados internacionales. Empecemos a cambiar las ideas sobre cómo un tratado se arma. Aprendamos de las novedades de gestión de otros documentos, incluso del sector privado. Y les pregunto, jugando porque esto no existe, pero tal vez tenga que existir en el futuro. ¿Y si empezamos a armar tratados modulares, así como los teléfonos celulares ahora van a que se puedan reemplazar solo aquellas partes que no funcionan, para no tener que generar basura electrónica y tirar todo el teléfono, porque deja de funcionar no solo la cámara? Y si hacemos tratados modulares, si empezamos a pensar en modelos de gestión que nos permitan mantener lo que sirve del tratado y desprenderlo de lo que no sirve y cambiarlo por un elemento nuevo que venga a reemplazar aquello que ya no sirve, sin tener que modificar todo un tratado o armar toda una estructura nueva, esto implicaría unos cambios absolutamente mayores en cómo se hace y cómo se adopta un tratado, y cómo cambia un tratado en el tiempo. Pero quizás tengamos que empezar a pensar en nuevas formas de gestión y de creación de documentos internacionales. Y frente a la costumbre, aparentemente, está fracasando con una de sus fortalezas más importantes, que era su capacidad de cambio. La capacidad de adaptar el comportamiento de los estados es mucho más rápida que la capacidad de formar un tratado, lograr consenso, adaptarlo y que entre en vigor y empiece a ser obligatorio. La costumbre, el comportamiento se modificaba más rápido y generaba una rapidez suficientemente buena para adaptarse, para adaptar el derecho internacional a un mundo que cambiaba rápidamente, pero nunca tan rápidamente como ahora. La propia costumbre está perdiendo su capacidad de funcionar como elemento que media, que sirve de colchón neumático para adaptar el derecho internacional a la realidad, para que no sea fuerte ese choque entre una y otra cosa. Pero la realidad se impone incluso a los propios comportamientos de los estados hoy. Y la costumbre está armada jurídicamente de dos elementos. Uno, el comportamiento que se repite. Otro, una cierta conciencia del Estado de que ese comportamiento es obligatorio. Los dos elementos tienen que estar presentes en la costumbre. Pero ahora parecería que si vamos a cuál era la función de la costumbre, que era la de adaptarse rápidamente a la realidad internacional y poner aire fresco en el derecho internacional para permitir que cambie también, vamos a tener que empezar a separarnos del comportamiento. Y quizás ha llegado el momento en el que el elemento de la convicción se vuelva más importante que el elemento del efectivo comportamiento. Lo que los estados lleguen a decir claramente qué es lo que entienden que debe hacerse, tiene que ser quizás suficiente para establecer una norma de derecho internacional, sin tener que esperar a que los estados se comporten efectivamente de determinada manera. Y esto va a permitir un cambio mucho más rápido en el derecho internacional. Pero para las estructuras del derecho internacional es revolucionario. Implica hablar de lo que se llama costumbres automáticas. Y parece una contradicción incluso en términos, como una costumbre puede ser automática. Señor, si todos los estados me han dicho claramente que entienden que lo que se debe hacer es A y no B, entonces desde mañana es obligatorio hacer A y no B, sin esperar a que se den más elementos que ese. No digo que esta sea una solución ideal, digo que son las cosas que empiezan a entrar en tensión. Tenemos que encontrar cómo ventilar mucho más rápidamente el derecho internacional. Otra cuestión que me parece que es esencial pensar hoy en el derecho internacional, en el marco de lo que estamos viviendo. Voy a ser muy breve porque esto se ha hablado y se ha discutido mucho, pero es el tema de los derechos humanos. Una de las grandes construcciones del derecho internacional, quizás su construcción más importante en términos de bienestar de las personas y en términos de alejar a la humanidad de lo peor que ha sabido mostrar de sí misma durante la Segunda Guerra Mundial, fue la construcción del edificio de los derechos humanos a partir de la Declaración Universal en 1948. No solo la salud es desde entonces un derecho humano, y existe un derecho humano a la salud, sino que las estructuras de los problemas como el COVID, estos que vemos, que vengo diciendo, que marcan el ritmo y la forma de los problemas con los que nos vamos a encontrar en el futuro,
La estructura de estos problemas refuerza la idea de que todos los derechos humanos son interdependientes y no se puede encarar un derecho humano sin encarar al mismo tiempo todo el edificio de los derechos humanos. Fíjense que podríamos hacer una aproximación al COVID y a la realidad del COVID simplemente desde los derechos humanos culturales. El COVID está impidiendo el ejercicio, o digámoslo así, la respuesta al COVID está impidiendo el ejercicio de ciertos derechos de tipo cultural. Y no me refiero solamente a ir al cine o a vivir la vida como la vida cultural como la vivíamos antes. Estoy refiriéndome a poder ejercer libremente la propia cultura. Hay religiones en las que no se puede rezar si no es en conjunto social, no se puede rezar independientemente. Estas religiones hoy están enfrentando serios problemas para ejercer su práctica. Digo yo con esto que deberíamos superar cualquier limitación que nos está imponiendo la sanidad por respetar los derechos culturales. No, lejos estoy de eso, y eso ha sido contestado por el propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos los derechos humanos, como derechos que son, tienen ciertos límites, o todos, bueno, casi todos, tienen ciertos límites que se pueden imponer en determinadas condiciones. El tema es que esas condiciones son siempre condiciones de excepcionalidad. Y la pregunta que yo hago es, ¿y si lo excepcional se vuelve lo cotidiano? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Cuál es el nuevo lugar para los derechos humanos en un mundo de excepcionalidad permanente? No quiero decir con esto que nos vamos a quedar en casa para toda la vida. Lo que sí quiero decir es que esto que estamos viviendo probablemente, como decía, sea parte de una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad va a traer estos desafíos y estas nuevas cuestiones propias, inclusive de tensiones a los derechos humanos. Y simplemente lo menciono ahora porque en un ratito voy a volver. Cuidado con el derecho humano a la información. No hubo posibilidad de proteger el derecho humano a la salud porque fracasó la protección del derecho humano a la información. Toda esta historia que estamos viviendo hubiese sido bastante diferente si el derecho humano a la información y al libre ejercicio de las propias ideas hubiese tenido canales diferentes de acción en algunos lugares del mundo. Lo mismo que el pensamiento a corto plazo. Yo creo que las dos grandes causas de esta crisis son la miopía política y el irrespeto de ciertos derechos humanos fundamentales, que finalmente nos traen a este mundo y a este lugar en particular en el COVID. Sí quiero detenerme solo un momento en otra cuestión, porque me parece que es muy importante y está pasando en algunos lugares desapercibida. Uno de los pilares en los que se apoya todo el edificio moderno del derecho internacional, el gran progreso del derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial, fue la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Decir que los estados no estaban legítimamente autorizados por el derecho para entrar en guerra, dispararse y matarse unos soldados a otros fue un avance fenomenal para la humanidad. Poner la guerra fuera del derecho y poner después todo enfrentamiento armado, sea una guerra o de otro tipo, fuera del derecho, y decir después que la sola amenaza de pretender utilizar la fuerza era una violación al derecho. Es un cambio en la historia de la humanidad, un cambio mayor en la historia de la humanidad que viene de la mano del derecho internacional. ¿Qué vemos hoy frente al COVID como amenaza, frente al COVID como realidad? Que resurge, que aparece en los líderes un lenguaje claramente bélico, y lo vemos en todos los continentes. Estamos en guerra, el COVID es el enemigo, entramos en economías de guerra. Cuidado con esto, es peligrosísimo. No solo porque, como era de esperar, los estados más poderosos se reservaron para sí mismos al final de la Segunda Guerra Mundial las llaves que abren las puertas del uso de la fuerza legítima por el derecho en caso de que se produzca un quiebre a la paz y la seguridad internacional o una amenaza a la paz, y por lo tanto controlan el uso legítimo de la fuerza, 5 estados miembros del Consejo de Seguridad que tienen derecho de veto.
los Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia. Esos 5 controlan las llaves del uso legítimo de la fuerza. Si esto se convierte en un problema de guerra y de seguridad y de amenaza a la paz, estamos abriendo la puerta para que esos 5 estados puedan intervenir legítimamente haciendo uso de la fuerza en cualquier parte del mundo. Nada más y nada menos. Esto además abriría puertas mucho más peligrosas, porque como decía, hoy es el COVID, y el COVID amenaza la paz y la seguridad internacionales. Y el cambio climático mañana nos va a amenazar también la paz y la seguridad internacionales, y el progreso tecnológico nos va a amenazar mañana a la paz y la seguridad internacionales, ¿no las está amenazando hoy? Y entonces todo amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Y si todo amenaza a la paz y la seguridad internacional, un orden como el derecho internacional basado en la prohibición del uso de la fuerza deja de tener sentido alguno, porque todo se convierte en amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Y entonces nos movemos hacia una pentarquía, donde los 5 grandes tienen capacidad para hacer lo que quieran en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, porque todo es una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Pero además, con una demostración por parte del COVID, que el trabajo para preservar la paz y la seguridad internacionales ha fracasado violentamente, incluso en contemplar algunas de las amenazas reales, más tangibles que existen sobre la paz y la seguridad internacionales. Déjenme ponerlo en los siguientes términos. Los estados se demostraron incapaces de responder ante un virus. ¿Y si ese virus efectivamente hubiese sido un arma biológica? ¿La capacidad de respuesta hubiese sido diferente? Todos sabemos que existe tecnología armamentística biológica. No es una novedad. Todos sabemos el riesgo que existe. Las armas biológicas se usan desde el medioevo. En las guerras medievales la gente llevaba, los ejércitos llevaban frazadas con virus de la peste, frazadas con las que dormía gente que moría de peste, llevaban esas frazadas y las ponían en las puertas de las ciudades sitiadas para transformarlas en ciudades enfermas, infectas. Era un arma. Hoy tenemos sistemas mucho más exquisitos de uso de armas biológicas. Y todos los estados tienen estrategias nacionales de respuesta frente a posibles amenazas biológicas. ¿Y de qué sirvieron cuando vino un virus? Ni siquiera estamos respondiendo a amenazas tangibles que tienen que ver con la paz y la seguridad internacional. El virus del COVID no es una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Cuidado con esto, cuidado con los discursos bélicos, porque en términos jurídicos son tremendamente peligrosos. Entonces hay que estar muy atento para entender el peligro de cierta metáfora. No estamos en guerra, estamos enfrentando una pandemia. Las diferencias son enormes entre decir una cosa y decir otra cosa. Si quieren repetirlo como metáfora, ahí está. Pero sean conscientes de que en términos jurídicos por lo menos están diciendo algo realmente muy peligroso. Y esto me lleva, ya que estamos hablando de peligros y de virus, a entrar en otro de los grandes peligros que nos ha mostrado esta pandemia, y que tiene que ver también con otro campo central del derecho internacional, su arquitectura, cómo está armado el derecho internacional. Y yo podría hablar de cómo Naciones Unidas se encontró prácticamente imposibilitada de operar frente a esta realidad. Cómo esta realidad le impuso a la Organización de las Naciones Unidas nuevas lógicas de trabajo. Miren, les doy solo un ejemplo, hay muchísimos, pero les doy solo un ejemplo que me parece que es suficientemente claro. La Asamblea General, uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, adopta sus decisiones, se expresa mediante resoluciones, y adopta sus decisiones con 2 mayorías, de acuerdo a cuál sea la cuestión que se esté tratando, si es una cuestión de las consideradas importantes o no. No importa aquí el tema. Lo que importa es que en un caso las decisiones se adoptan por el voto afirmativo de 2/3 de los miembros presentes y votantes, y en los casos generales se adopta por la mitad más 1 de los miembros presentes y votantes. La Asamblea está trabajando.
está trabajando virtualmente. No se puede votar. ¿Cómo está tomando sus decisiones hoy la Asamblea? A través de un procedimiento de llamado a silencio. Acuerdan un texto de una resolución y el presidente de la Asamblea dice, este es el texto. Si en 48 horas, 72 horas, una semana, ningún Estado dice que está en contra, entonces el texto se considera aprobado. Es una adopción por consenso. ¿Qué significa esto? Que hoy un solo Estado que se declara en contra de un texto de una resolución imposibilita que la resolución se adopte. Aun cuando la Carta habla de mayorías de 2/3 y de la mitad más 1. Hoy cualquier Estado tiene capacidad fáctica de veto sobre cualquier resolución de la Asamblea General. Esto es gravísimo para el trabajo de un organismo como la Asamblea General. Y allí se adoptan cuestiones que son centrales para la vida internacional cotidiana. Y estamos frente a una situación donde cualquiera puede bloquear. La arquitectura, en particular en el campo que nos interesa a nosotros ahora, tiene como su centro a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud empezó a ser discutida en la Conferencia de San Francisco de 1945, que aprobó la Carta y creó las Naciones Unidas. Y la Organización Mundial de la Salud se fundó en 1946. Desde 1946 existe la Organización Mundial de la Salud, principal responsable por la salud, la gestión de temas de salud a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud, desde hace por lo menos una década y media, puedo ir más atrás, pero por lo menos una década y media, es constantemente desfondada por sus Estados miembros. No la proveen de los recursos financieros que necesita para cumplir las obligaciones que tiene que cumplir. La organización año tras año viene mostrando que no tiene capacidades operativas suficientes y viene denunciando la incapacidad de financiamiento por parte de los Estados. Casi el total de los fondos que no están atados a algún programa en particular de la Organización Mundial de la Salud provienen hoy del sector privado, de filántropos, de fundaciones. Los Estados solamente aportan para proyectos particulares, para hacer alguna cosa específica, pero no para pagar los sueldos de la Organización Mundial de la Salud. No para pagar los traslados de los expertos que van a atender pandemias. Ellos dicen que la Organización Mundial de la Salud es un fracaso. La Organización Mundial de la Salud no solo no es un fracaso, ha sido un paso enorme en la historia de la humanidad. Y es el último espacio de resistencia multilateral frente a los atropellos que pueden venir de la mano de la gestión, de la mala gestión unilateral de la salud. Tiene que ser defendida hoy más que nunca, y hoy más que nunca es atacada. Y no es casual, porque la atacan aquellos que se benefician de que desaparezca o se debilite un sistema internacional. Es muy importante defender a la Organización Mundial de la Salud. Pero la Organización de la Salud, ¿actuó bien o actuó mal frente a la pandemia? La Organización Mundial de la Salud hizo lo que los Estados le dijeron que tenía que hacer ante una amenaza de una pandemia. ¿Y cuándo le dijeron los Estados lo que tenía que hacer frente a una amenaza de la pandemia? Por primera vez en 1951, cuando se aprobó el Reglamento Internacional Sanitario, el principal tratado internacional en materia de salud. Desde 1951 fue modificado varias veces, la última en 2005 y está en vigor desde 2007. La actual versión del Reglamento Internacional de la Salud es fantástica. Obliga a la organización a actuar frente a posibilidades de emergencias internacionales sin necesidad de esperar datos de los Estados. Puede ponerse en acción para prevenir una emergencia de salud internacional solamente a partir de información de organizaciones de la sociedad civil, de periódicos, de cualquier fuente. ¿Cuál fue el problema ahora con el COVID? Que el COVID empezó en un país donde la libertad de prensa está fuertemente restringida. Entonces la única información que salía de China era información del Estado. Los medios están controlados por el Estado. Prácticamente no hay sociedad civil independiente. No hubo señales ciertas de que se estaba incubando lo que se está incubando hasta que el propio gobierno de China no las hizo públicas.
¿Las hizo públicas tarde? Probablemente. ¿Es responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud que el gobierno de China las hizo públicas tarde? De ninguna manera. ¿Está demostrado que el gobierno de China informó tarde? No, porque tiene un férreo control sobre lo que pasa dentro de su país. Y entonces, ¿de qué estamos acusando? Reaccionó tarde. Una vez informada, reaccionó tarde. Pasaron, es cierto, más de 20 días entre que la OMS fue notificada por del primer brote de coronavirus hasta que se declaró la emergencia internacional por coronavirus. Durante las primeras 2 semanas no hubo consenso en el mundo, no en la Organización Mundial de la Salud, en el mundo respecto de que el coronavirus se transmitía por vía humana. Durante las primeras 2 semanas del brote se pensó que la forma de enfermarse era consumiendo carne de animal contaminada. No era una emergencia si hubiese sido así. Nadie sabía frente a lo que estábamos hasta que no explotó. Y cuando explotó, la Organización Mundial de la Salud dijo, estamos ante una emergencia de salud, y declaró la pandemia. Para cuando declaró la pandemia, los estados que hoy la critican por haber actuado lento, no habían hecho prácticamente nada, a pesar de que tenían la misma información que la Organización Mundial de la Salud. Es decir, los estados fueron más irresponsables y más inactivos que la Organización Mundial de la Salud en construir una respuesta frente a lo que estaba pasando con el COVID. Y esto es una demostración más de que la arquitectura de la salud no funcionó porque no podía funcionar. Hizo aquello a lo que los estados la habían habilitado con recursos muy limitados, y lo que los estados le habían habilitado a hacer era insuficiente. Y es más, lo hizo en el marco de una persona que está al frente de la Organización Mundial de la Salud, que como los que están al frente de cualquier otra organización internacional sobre temas específicos, solamente llegan a esos cargos cuando son personas reconocidas, pero con fuertes apoyos políticos. No se privilegia que llegue el mejor, se privilegia un equilibrio entre los suficientemente buenos y los suficientemente aceptables a nivel político. Y esto lo que hace es que los que están al frente de las organizaciones tengan muy limitada su capacidad de respuesta, porque tienen que responder siempre teniendo en cuenta no solo sus saberes, sino los equilibrios políticos que los mantienen en el lugar donde están. Y esto claramente le pasó al director general de la Organización Mundial de la Salud. No pudo declarar la pandemia antes porque no tenía los apoyos políticos para declarar la pandemia antes. Porque declarar la pandemia antes significaba poner límites a un montón de capacidades de los estados y significaba enfrentarse a la industria farmacéutica mundial. Y ningún estado quería eso. Entonces, cuidado porque no es la Organización Mundial de la Salud. Cuidado porque no es el derecho internacional. Si quieren un mejor derecho internacional, lo que tenemos que hacer es tener mejores gobernantes y mejores estados. Si el derecho internacional de hoy es insuficiente, no sirve, no da respuestas, es porque nuestros países y nuestros gobernantes son miopes en imaginar y ver el futuro que viene. La Organización Mundial de la Salud dijo casi 6 meses antes de la pandemia, cuidado, se viene una pandemia. Lo dijo y lo puso por escrito. Y dijo, una pandemia que va a ser del tipo de la gripe. Y cuidado, porque si el contagio de este nuevo virus que se viene va a ser un contagio que se dé entre humanos, teniendo en cuenta lo que es hoy la tecnología y los movimientos internacionales de personas, la pandemia va a explotar y no la vamos a poder controlar. 6 meses antes del primer caso. ¿Por qué no pasó nada? Porque la mayoría de los gobiernos que leyeron esa información, algunos ni la leyeron, pero los que leyeron esa información dijeron, bueno, esto puede llegar a pasar, pero no me dicen que va a pasar. Yo no voy a invertir un montón de dinero, tiempo y recursos. Si total yo en 2, 3 años termino mi gobierno. Que le pase al que viene y que se arregle el que viene si esto pasa. No voy a invertir muchos recursos económicos en algo que tal vez pase y tal vez no. Bueno, pasó. Y la irresponsabilidad de los gobernantes y de los estados ha sido
terrible, y sigue siendo terrible porque muchos de ellos siguen buscando soluciones nacionales para un problema que no es nacional. Y cierro, entonces, planteando simplemente un poco más de lo que tiene que ver con la visión a futuro, si ustedes me lo permiten. ¿Qué es lo que podemos empezar o qué es lo que deberíamos estar pensando? ¿Cómo rearmar un derecho internacional y tener un derecho internacional realmente efectivo, teniendo en cuenta las amenazas del mundo que viene y la realidad del mundo de hoy? ¿Cómo hacer para, en lugar de pensar cómo reconstruir el derecho internacional después de la pandemia, pensar en cómo rediseñar el derecho internacional después de la pandemia? No podemos volver al mismo derecho internacional en una nueva normalidad que represente un nuevo orden social. Tenemos que ir hacia otro derecho internacional, acorde con los desafíos y con otras problemáticas. Pero claro, tenemos que hacerlo de manera urgente, pero en un mundo donde lo que reina es la desigualdad enorme de poder. ¿Cómo encarar este desafío? Esta es la gran pregunta del derecho internacional del futuro. No cómo vamos a reaccionar ante futuras pandemias. Si nosotros superamos este desafío, las relaciones ante futuras pandemias van a ser reacciones que efectivamente puedan dar respuesta rápida y eficiente, como lo van a hacer ante los desafíos del cambio climático que se viene. Si nosotros, en cambio, nos quedamos atados a viejas estructuras, formas de gestión y maneras de pensar el mundo que responden a moldes que ya no son los de la ahora llamada nueva normalidad, entonces el derecho internacional va a seguir fracasando. Lo que necesitamos es un cambio de mirada. Lo que necesitamos es atrevernos a romper el derecho internacional para llevarlo hacia arriba, no romperlo para destruirlo. Desaprender lo que está mal de lo que hemos aprendido sobre el derecho internacional y reaprender a partir de la práctica de nuestras sociedades y nuestra vida para estar a la altura de los desafíos. Como siempre les digo a mis estudiantes en la facultad, si el derecho internacional de hoy no les gusta, si el derecho internacional de hoy no les da respuesta, no se enojen con el derecho internacional, enójense con los estados. Cambien el orden mundial y el derecho internacional cambia solo. El desafío, me parece, viene por ahí. Viene por actualizar los desafíos mundiales, asumir que va a haber costos para superarlos y decidir pagar el precio por esos costos para tener un mundo mejor hoy y que sea todavía mejor para las generaciones que vienen, que de última de eso se trata, pensar en cuestiones como el desarrollo sostenible y el futuro de largo plazo. Y ahí está, y con esto cierro entonces, el gran desafío que tenemos hoy en el derecho internacional y que el COVID nos tire en la cara y nos dice, háganse cargo si pueden y si se atreven. Y con esto termino, si tenemos aunque sea un ratito para preguntas si a ustedes les parece. Bueno, vos, Marcelo, como anfitrión, dirigí el debate. No, Lucas está con la parte de No, Lucas se fue, creo. No, nunca, te parece a vos, pero nunca. No, Consani, acá estoy. No lo conoces. Pero vos no sos el, No. Vos sos el gran hombre de la colaborador, la gran estrella de la Secretaría de Posgrado. Pero acá el que invitó fue el señor Marcelo Lamoglia, secretario de posgrado de la facultad. Me escondo atrás del afiche. La idea para todos y todas que han participado, agradecerles primero, y luego para ordenar de alguna manera y que podamos juntar más de una consulta, es desde un principio abrirles el chat donde hay algunos que ya han participado, para que realicen las consultas que quieran realizar, y bueno, ir de ahí viendo si podemos sacar algunas líneas que satisfagan las consultas de todos y todas. No sé si Javier, vos tenés acceso al chat para ver alguna de las consultas. Si no, yo te voy leyendo eso como vos me digas. Hay muchas consultas en el chat, estoy viendo. Está silenciado, Javier. Sí, no, decía, si ustedes me pueden pasar las preguntas, para mí Dale. mucho mejor.
Dice, ¿cabe alguna responsabilidad internacional por acción o por omisión a China, ya sea por epicentro de la pandemia o por ocultar información? Muchas gracias, dice Facundo Trapero. Si cabe o no responsabilidad internacional a China. Bueno, a ver, la respuesta es podría ser si somos capaces de demostrar que China tenía información y que se negó a hacerla pública, porque a partir del momento en que China hace pública la información, aparece como un Estado plenamente colaborador con la solución y con la Organización Mundial de la Salud. Por eso digo, tenemos algún que otro indicio de que China puede haber ocultado información por un tiempo. Pero para que China pueda ser responsable internacionalmente, imagínense que deberíamos ir ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, con 15 jueces, debería investigar lo que ocurrió y debería condenar a China por haber incumplido algunas obligaciones internacionales. Para los que conocen el derecho internacional saben que esto es imposible. Para los que no lo conocen, déjenme que les diga que les acabo de contar un cuento de ciencia ficción. Porque ninguna de sus partes es posible en la realidad. Entonces, si se podría, es una cuestión de pruebas. Habría que conseguir las pruebas, llevarlas ante un tribunal y conseguir que un tribunal hable de la culpabilidad, la responsabilidad internacional en realidad de China. Ninguno de esos pasos en realidad están en condiciones de ser cumplidos, no porque haya obstáculos desde lo jurídico, sino porque hay obstáculos desde la realidad. Bien. Silvia Pérez dice, gracias, muy clara la exposición, interesante la mirada crítica para pensar a la salud desde una perspectiva global y obviamente desde el derecho. Tantos años cuestionando la definición de salud de la Organización Mundial sin entender que era una definición geopolítica. Es una opinión, me parece, más que una consulta. Acá consultan sobre el UNASUR, sobre el Consejo Sudamericano de Salud. ¿No cree que fallamos como región por extinción del organismo regional? Sí, otra vez. Sí y no. Básicamente lo que frente a eso puedo decir es volver al comienzo de lo que era mi presentación. Fallamos como región en el sentido de no poder identificar que lo que nos une como región es mucho más de lo que nos separa. La historia nos muestra que no hay soluciones individuales para ninguno de nuestros países, que cuando a alguien en la región le va bien y crece al resto de los países de la región, tienden a empezar a mejorar su situación. Piensen en lo que fue el regreso a la democracia y lo que fueron los golpes de Estado. Hubo un golpe de Estado en un país y se cayó toda América Latina en cascada. Volvió la democracia a un país y rápidamente empezaron procesos de restauración democrática en todos los países de la región. Cuando a los países de la región les va bien es porque a la región le va bien. Y sin embargo, no lo entendemos. Por eso digo que es parte de la miopía y que vuelvo al comienzo. Hay cuestiones que solo pueden enfrentarse a nivel global. Hay cuestiones claramente nacionales, pero hay cuestiones que están en el medio. Hay cuestiones que tienen como nivel operativo el nivel regional. Y si no construimos estructuras regionales, vamos a seguir fracasando. Y esto no es solo en temas de salud, es en comercio internacional, es en protección de los derechos humanos, es en combate al crimen organizado a nivel regional, es en cuidar el Amazonas para que no le prendan fuego. Cualquier avance, retroceso, diría yo, que atente contra el multilateralismo en cualquier nivel, es una victoria para los más poderosos. Y los más poderosos tienen intereses muy diferentes a los intereses que tenemos en la región. Bien, acá en sintonía, me parece, con la misma línea, consulta Laura, ¿cómo cambiar la arquitectura del derecho internacional privado si los estados se encuentran actuando reforzando su soberanía? Yo creo que lo que nos está pasando cambia un poco las reglas del juego. Insisto, mucho de lo que era discusión teórica en campos cerrados y académicos se ha vuelto ahora parte de los desafíos cotidianos que tenemos en casa. Me parece que eso lo que siembra es un suelo fértil
para que se puedan dar dinámicas de cambio, para que cuando uno va a votar piense en más cosas de las que suele pensar, para que uno entienda que lo que le pasa a la gente que está a miles de kilómetros de distancia impacta también en lo que nos va a pasar a nosotros en la esquina y en el barrio, para que uno pueda repensar cuáles son las dinámicas sociales en las que está inmerso sin darse cuenta, porque es lo que pasa cotidianamente y lo que se hace. Si a partir de eso no se generan cambios, bueno, vamos, perdónenme que me ponga en esto, que lo diga en estos términos, pero si somos incapaces de crear cambio a partir de esto, y si somos incapaces de pagar el precio como generación que nos ha tocado para cambiar las vías por las que circulan determinados asuntos internacionales, habremos fracasado. Y si fracasamos, fracasamos todos. Bien. Dice, se prevé un impulso de la desglobalización con compañías que repensarán las bondades de tener centros de producción distantes repartidos por todo el mundo. Hay una gran discusión respecto de esto. Yo sinceramente no creo que esto termine con la globalización y no creo que la modifique en sus sentidos más profundos. Hay otros que dicen otra cosa, tengo que ser muy claro. Hay otros que apostando a que se va a fortalecer la idea de que cada estado busca su respuesta individual. Dicen, acá empieza a caerse la cuestión básica de la globalización con fronteras que van a estar cada vez más cerradas. Yo sinceramente no creo. Todos comen de la globalización y todos se emborrachan de la globalización. Yo no veo que la globalización como proceso se encuentre realmente bajo un riesgo de quedar quebrado. Sí creo que se van a redibujar algunas de sus dinámicas. Pero creo que ese redibujo de dinámicas puede derivar tanto en una globalización diferente como en una grabación, un modelo de globalización que profundice el modelo actual. No sé qué va a pasar, por ejemplo, con China. ¿Qué pasa ahora que China, que era la gran fábrica del mundo, apareció ahora como la gran fábrica de porquerías del mundo? Tal vez yo voy a pensar 2 veces ahora antes de comprarme un producto chino. Antes lo pensaba 2 veces, quizá ahora lo voy a pensar 4, porque le han vendido a todo el mundo, y esto es público, por eso lo digo, le han vendido a todo el mundo análisis de COVID que no servían, mascarillas que no servían, productos básicos que no servían. ¿Cuánto va a afectar esto a China? China, algunos dicen, va a salir fortalecida de esto. Yo sinceramente lo dudo, porque le pegó donde más le duele, le pegó en su capacidad de ser centro del comercio internacional. ¿Estados Unidos va a salir fortalecido de esto? No, pero la va a tener más fácil, porque Estados Unidos va a poder echarle la culpa al loco de Trump. Y con eso se va a sacar algunas de las culpas que tiene por haber decidido tomar las decisiones que tomó. Va a pedir perdón, va a hacer un mea culpa, va a tener que pagar consecuencias, va a salir debilitado, pero quizá hasta salga menos debilitado que China. No lo sé. Ahora, ¿quién va a ser el gran ganador? ¿Rusia? Donde el COVID se está extendiendo como nunca. Tenemos el país que tiene una expansión más grande del COVID hoy en día. Nadie aparece. ¿Qué va a hacer? ¿Europa? Que no puede ponerse de acuerdo internamente siquiera para enfrentar en conjunto el COVID, y donde el Tribunal Superior de Alemania acaba de fallar diciendo que es una barbaridad la decisión de la Unión Europea de promover el bienestar social en épocas de COVID a través de la inyección de recursos económicos. Esa no es la potencia que Europa decía ser. Entonces uno acá ve muchos perdedores, pero es difícil identificar quiénes van a ser los ganadores. Va a haber una nueva normalidad, el mundo no va a ser exactamente el mismo, pero no creo que la nueva normalidad sea una nueva normalidad que termine o que barra de ninguna manera con la globalización. Creo que a lo sumo va a producir algunos ajustes o profundizaciones. Pero eso no es derecho internacional, eso es lectura política internacional pura y dura, quiero que quede eso bien claro. Acá, en el mismo sentido, me parece, me preguntan si considerás que el ingreso básico universal como sistema de seguridad social debe ser un tema de agenda en el derecho universal, atendiendo la desigualdad económica y de poder reinante en las relaciones internacionales actuales. Si entendí bien la respuesta, mi respuesta es sí, punto.
Y ahora viene el desarrollo de la respuesta. Sí, el ingreso básico universal no solo es necesario en una condición como la que estamos, sino que es necesario siempre. Y el ingreso básico universal significa hacerse cargo de los costes del derecho de ciudadanía. No es gratis para un Estado tener ciudadanos, y el Estado vive de lo que sus ciudadanos producen. Entonces, el Estado tiene que asegurar pisos mínimos de bienestar a todos sus ciudadanos. Y hay recursos para hacerlo. Y si no los tiene, tiene que encontrarlos en algún lado. Porque es lo fundamental, porque tiene obligaciones en materia de derechos humanos, obligaciones sociales, obligaciones culturales, obligaciones económicas. Y el ingreso básico universal debería ser una realidad en todos los países del mundo desde hace muchos años ya. Esto es una postura, otra vez, personal, en este caso sí alineada y sostenida en derecho internacional, porque entiendo que los fundamentos son propios de los derechos humanos. Y si me dicen no hay recursos como para hacerlo, yo les digo, mentira, búsquenlos. Sí están y sí saben dónde encontrarlos. Lo que no tienen es el coraje para ir a buscarlos donde hay que ir a buscarlos, que es otra cosa. Perdón, una cosa más respecto a esto último. También era imposible que la universidad fuese universal, pública y gratuita. A ver, por acá tenemos cuáles podrían ser los principales cambios y retos en los procesos de integración y cooperación regional en Latinoamérica. Yo creo que el principal reto, y que es el que define todo, es entender que el único futuro para la región es un futuro común. Y si me permiten en términos más operativos, creo que el principal reto es, y tiene que ver con el cambio de mentalidad del que hablaba respecto del mundo que viene y cuáles son los desafíos del derecho internacional para adaptarse al mundo que viene. Creo que el principal desafío es que históricamente la gestión del derecho se ha hecho a partir de la construcción de consensos. Cómo construir consensos y a partir de ahí construir normas de derecho internacional. Y creo que el principal desafío para los tiempos que se vienen y para la región es cómo construir aún en el disenso. No vamos a lograr consensos. Entonces, ¿cómo hacemos para construir en un marco de disensos? Ese es el desafío. En vez de seguir gastando energías en buscar consensos que no nos han servido y que cuando los construimos finalmente tenemos que ser tan amplios en el uso de los términos, de las palabras y de los conceptos, que los resultados finales son bastante inútiles. Más vale dedicarnos a trabajar en el disenso de manera seria. Bueno, acá me consultan, Javier, si crees que existe el enfrentamiento que se ha planteado del derecho a la economía al derecho a la salud. No, es una falsa dicotomía. Es una división inaceptable. No puede haber nunca enfrentamiento entre la economía y el derecho a la salud, por una razón muy simple. La economía funciona con gente que produce, y produce gente que está sana. Y hay que cuidar la salud como valor, si quieren, como valor económico. Pongámoslo en términos de mercado. La salud es un valor económico. Una población saludable es una población económicamente rentable. Entonces, si lo miran desde el punto de vista económico o lo miran desde el punto de vista de la salud, da igual. En los dos casos no hay diferenciación posible entre una y otra, con lo cual no hay dicotomía. La creación de una dicotomía entre salud y progreso económico o salud y economía es falsa y está creada sobre la base de intereses puramente políticos, económicos, de sectores particulares muy fáciles de identificar. Muy bien. Acá... Pero veo que nos fuimos para el campo del análisis político internacional, que a mí me encanta, yo feliz de la vida. Pero bueno, yo lo único que hago es... como que el derecho internacional se construye a partir de esta realidad social que estamos discutiendo. Está muy bien. Esa es la realidad que hay que cambiar, no la jurídica. Hablando de instrumentos instrumentos internacionales que mencionaste en algún momento de la charla, me preguntan a ver si podrías mencionar algunos sobre la salud puntualmente. El que mencioné, bueno, sobre salud podría mencionar un montón, porque
Podemos empezar por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y cualquier pacto de derechos humanos que refiera a la protección de grupos específicos. Hay elementos que hacen a la protección de la salud de las mujeres en el Tratado sobre No Discriminación, el nombre es larguísimo, el Tratado de No Discriminación de Mujeres. Hay elementos que hacen a la salud de niños y niñas en la Convención del Niño. Hay un tratado sobre discapacidad, personas con discapacidad, que integra el campo de los derechos humanos. Pueden elegir trabajadores migrantes, pueden elegir cualquier tratado que se refiera a un grupo particular y van a encontrar normas que hacen a la protección específica de la salud de ese grupo particular. Y en términos generales, el Reglamento Internacional Sanitario es, sin duda, el centro de todo el sistema jurídico internacional de protección de la salud. Bien. Bueno, acá hay otras consultas también sobre si va a existir algún cambio de lógica al tratar de temas de gasto social, tanto a nivel nacional como internacional. Algo ya has dicho. Espero. Bueno, yo sé que soy el malo de la película, porque hay que darle también un respiro a Javier. La idea de esto es una charla que se hace en el marco de la maestría en Relaciones Internacionales y también del doctorado. Para aquellos que aceptaron el desafío de participar en esta charla, sepan que la unidad académica en la que trabajamos, Lucas, bueno, Laura, Javier, tiene, en el caso particular de las relaciones internacionales, tiene personas, recursos que están, como se ve en esta excelente charla de Javier, a la que le agradecemos muchísimo, doctor Zuraski, respuestas para conflictos, para problemas que tiene y que aparecen en la sociedad. Tenemos personas sumamente capacitadas y lugares, espacios, donde se puede aprender, se puede seguir perfeccionando el aprendizaje, como son, en este caso, las maestrías de Relaciones Internacionales. Algunos de los que han participado de ustedes son alumnos de la maestría, así que son ejemplo de ello. Pero bueno, seguro que la maestría o el doctorado nos brindará a lo largo de este año, porque esto, más allá de la pandemia, es un recurso que lo vamos a seguir manteniendo, esto de generar reuniones, charlas, para brindar la opinión de expertos, en el área obviamente jurídica, que es lo que nos compete, sobre, hoy es el tema del COVID y su interpretación o su análisis, como también lo ha hecho Javier, en el marco de relaciones internacionales. Pero bueno, yo, en este caso, como me corresponde como secretario de posgrado, es agradecerles primero a todos ustedes que participaron de la charla, agradecerle a Javier nuevamente, al doctor Zuraski, su amable participación y, insisto, excelente charla, al doctor Consani, que enseguida, cuando pusimos la idea de generar estos espacios, se sumó, y bueno, también a todo el grupo, no tengo que olvidarlo, a todo el grupo de la Secretaría de Posgrado, que desde sus casas, virtualmente, trabajamos para seguir ofreciendo esto con calidad académica, y agradecer obviamente los recursos tecnológicos que nos permiten. Así que bueno, me parece que el tiempo es más que suficiente. Agradecemos a todos haber participado y seguro que nos encontramos por este mismo medio, ojalá que tal vez presencial, escuchando temas de relaciones internacionales. Gracias Javier, gracias Laura, gracias Norberto, gracias Lucas. Nos vemos en la próxima. Gracias.